Verte que te quiero verte. Bienvenidos, pero sobre todo bienvenidas aquí a su programa. En esta ocasión es un programa excepcional. Le dije que me iba a poner yo una medallita, yo solita, por entrevistar nada menos que a Daniel Jiménez Cacho y a Regina Solórzano, por su película como director, Daniel, su ópera prima, como director de la película que se llama Juana y que ha tenido muy buenas críticas, muy buen recibimiento, pero sobre todo que trata un tema que a todos nos concierne, que tiene que ver con las mujeres, pero también con los hombres. Vamos a hablar por qué también tiene que ver con los hombres. Y bueno, pues estoy muy contenta, de verdad, bienvenidos, muchas gracias por esta entrevista. Gracias por invitarnos. No, qué barbaridad, porque tocan un tema que tiene que ver con lo que estamos viviendo todos los días en nuestro país, con la inseguridad, los feminicidios, las desapariciones, las extorsiones, la corrupción, el poder, etcétera, 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 un gran etcétera. Pero se trata sobre todo de Juana, que es una periodista, que se diría que tiene muchas heridas, pero gracias a su determinación, gracias a su valentía, a su coraje, a que dejó de ser víctima, bueno, pues trata de resolver un problema y se va enredando poco a poco. Nos van a platicar ustedes. Sí. Pero a ver, Daniel, ¿por qué tu primera película como director? ¿Cómo lo hiciste? A ver. Ay, pues mira, yo creo que el arranque está en que vivo con una fotógrafa hace 32 años que ella siempre se ha metido en lugares muy peligrosos, siempre, para hacer su trabajo. Entonces... Es una gran feminista. Pues sí. Pues sí. Maya Godet es una gran fotógrafa y siempre se ha metido en lugares muy peligrosos y a mí me intrigaba por qué. O sea, ¿qué es esto que la mueve a arriesgar su vida para hacer su trabajo, ¿no? Esa es una de las preguntas importantes que está aquí adentro de esta historia. Y luego he descubierto con el paso del tiempo cosas que mientras hice la película pues yo no era tan consciente. Para mí el personaje es una mujer que habla de su situación, pero yo creo que estaba proyectando, me di cuenta después, tantas cosas mías en ella. O sea, Juana, por ejemplo, hay un grito que da ella, que es así un grito de ya basta. Y después de estarlo viendo con el editor, así, un día dije, soy yo. Es un grito que yo hubiera querido dar a los 14 años, que no di contra el machismo en mi casa, ¿no? Pero eso ya son movidas inconscientes que afloran, pues la expresión artística es así, ¿no? Haces cosas y luego... Porque los hombres también padecen el machismo, son víctimas. Sí somos parte del problema y también podemos ser víctimas, claro. Entonces sí pienso que es importante que estemos participando en esto, ¿no? Claro, te pusiste en el lugar de Juana. Sí, y sobre todo también la manera de trabajar. Ahora Regina les podrá contar cómo la película no es mi voz, ¿no? Es la voz de las mujeres que participaron ahí. Que son muchas. Muchas. Sí. La mera jefa. Aquí. Primero. Con Regina. Tú también, Regina, tuviste esa enorme capacidad de empatía con la periodista, porque es una periodista que sufre de acoso terrible, ¿verdad? Que sufre de una gran injusticia y que, porque en este país, estaba yo leyendo a Denise Dresser a propósito del tema de la película, que hizo un texto brillante. Muy lindo texto, gracias a Denise. No, qué bárbara. De verdad, me llamó particularmente la atención. Me gusta mucho cómo escribe. Aquí está, mira, puso. Pero Juana no solo documenta la violencia, también la padece. Es víctima de violencia doméstica, como lo son 7 de cada 10 mujeres en México. Miles viven con sus agresores atrapadas en refugios suficientes sin apoyo gubernamental. El hogar deja
resguardado para convertirse en jaula que encierra a hijas, esposas, hermanas. Ser mujer en México es vivir en peligro permanente, y sobre todo si eres periodista, ¿verdad? Pero lo que define a Juana es ser periodista. Y en México eso implica riesgo. Más de 150 periodistas han sido asesinados en las últimas 2 décadas. La amenaza es constante, la protección insuficiente. Y si se es mujer, el riesgo se multiplica. Acoso, violencia digital, agresiones físicas, lo documenta artículo 19, el periodismo bajo asedio de la verdad sitiada. Y bueno, tú, Regina, sí, de angustia. Y me preguntas mucho de la empatía, que sí, pues sí, definitivamente creo que ese siempre ha sido el objetivo de esta película, sí, específicamente, conectar con la empatía. Y para conectar con la empatía, creo que finalmente pues es conectar con la forma en la que se vulnera también el personaje de Juana, que ese es el tránsito por el cual la acompañamos. Y es también traer otra vez a la casa, ¿no? La violencia de género, traer la violencia de género, que es pues más cercano, ¿no? La película, como sabes, que se traduce de 1000 maneras, no necesariamente con golpes, sí, agresiones, calificaciones, una actitud de desprecio, sí, ¿cómo te puedo decir? Hay parejas que te minimizan constantemente, sí, en fin. Es un lenguaje inherente, ¿no? Inherente. Venimos todos de alguna manera heredando de una forma completamente inconsciente muchas veces, que eso lo hace aún más complicado. Pero hablando de la estructura en la que, o sea, la historia transcurre en un universo externo en donde está Juana frente a una crisis de violencia de género y de injusticia dentro del sistema, que ya son los casos de feminicidios que aparecen en su vida. Pero inmediatamente, y hablabas ahora de la empatía, la película busca acercarnos a todos, otra vez, a un tema que no es solamente la estructura sistemática de lo que estamos viviendo, es hacernos partícipes del sistema nosotros. Por eso la violencia se va a la casa, se mete a la familia, se mete a las dinámicas con padres y con madres también, porque la historia de alguna manera está aperturando una crisis que nos involucra evidentemente tanto a mujeres como a hombres. Y en ese sentido creo que es el acercamiento más importante que plantea la película, es un punto en común, es hablar de una herida colectiva. Y en ese sentido, lejos de juzgar, aquí simplemente pues estamos tratando de aperturar una conversación. Y fíjate que yo creo que a través de los años, yo escribo desde hace muchos años, y siempre he escrito sobre la mujer, siempre. Es mi tema central. Y yo creo que ya se había superado ese machismo, esa violencia, y no. Ahí están las mujeres desaparecidas, ahí están las parejas, los machos violentos. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Tú a qué se lo atribuyes, Daniel? Es una pregunta muy buena, sí, que yo me he hecho. ¿Por qué cuando hay las condiciones lo primero que aflora es violencia contra la mujer? Sí. Claro. Como de manera natural, como que está adentro del ser hombre. Ay, qué terrible. Cuando se puede, eso es lo que sale. Si no hay un control, si no hay un sistema de justicia fuerte, si hay impunidad, ¿qué es lo que aflora? Violencia hacia la mujer. ¿Por qué? Pero es un sistema. Tú decías que era un sistema. Tenemos miedo. No, y sí hemos avanzado. Si tú escuchas a Strindberg a principios de siglo, en la introducción de su obra La señorita Julia, en la introducción, él afirma, la mujer es inferior al hombre. La mujer es como un niño, no tiene desarrollo. Escrito en su introducción. Sí, claro. 1906. No, imagínate. Pues sí hemos avanzado. Lo que pasa es que ahora nadie se atrevería a decirlo. Ahora se piensa nada más. Claro. Ocultamente. Sí, porque parece como muy, como que no aparece, pero ahí está. No, ahí está. Y eso en la discusión de género ahorita, a mí me parece fundamental, porque sí, ya logramos aperturar la conversación. Ya se habla del tema. Bueno, se hacen películas como la que están ustedes proyectando ya. Hay ciertas limitantes, pero
la película plantea algo importantísimo que es, esto no es simplemente sistemático, esto es un tema de una herida que yo diría incluso ancestral que venimos Que cargando. no ha cicatrizado la herida. Hombres y mujeres, No. pues No ha no, cicatrizado. porque nos involucraría inmediatamente Sí. a tomar de entrada cada quien responsabilidad de ese dolor, Sí. porque si no, sí empezamos a perpetuar la dinámica en la que todos somos víctimas de algo. Sí. Y es complejísimo, tú lo sabes, Guadalupe, porque además, Muy complejo. si hay tanto dolor en torno al tema, el otro día nos preguntaban mucho acerca del manejo de la rabia del personaje, que qué está haciendo el personaje, qué puede hacer el personaje con tanto. Sí, porque ¿Cómo no se Furia vuelve y rabia, ¿no? incendiario el hay mucha discurso? ira contenida La del personaje de Margarita Sáenz, que es la de Margarita Sí, Sáenz, que es buenísima, sí, de buenísima. Diana Sáenz, sí. Pero parecería que ella también quiere olvidar algo. Ah, claro. Por eso tiene el Alzheimer voluntario. Sí, Por supuesto. sí, Por supuesto. eso lo dice muy bien la actriz Margarita Sanz. Dice, Sí. pues en mi caso es un Alzheimer voluntario. Sí. Es mi manera de no hablar. Y ese es otro tema muy importante en la película, el silencio. Absolutamente. El silencio que permite la impunidad. Sí. El silencio cómplice. El silencio que aprendemos en la mesa del comedor. Sí, Cuando cierto. somos niños. Sí, cierto. Cállese. Sí. De eso no se habla. Y sales a la calle ya calladito, como dices tú. Y luego, allá afuera ya venimos Sí. bien entrenados. Pero también los Allá, hombres padecen. por Por supuesto. supuesto. Tú hablabas de este concepto que también es muy complejo, del que hablaste con Nicolás Alvarado, que hizo una interpretación fantástica, ¿no? Los hombres también padecen esa censura, Sí. o que tienen esos deberes. Los hombres no lloran, los hombres son proveedores de la Sí, casa. pero tenemos el pasaje para volvernos victimarios. Ah, exacto. Eso sí. Víctimas Las y mujeres victimarios. para volvernos víctimas. Sí, Y sí. ahí nos vamos hacia los Sí. dos roles. Sí. Definitivamente, porque pues la posición de la mujer sí es completamente distinta, que eso también hay. Pero es en todo a el mundo, nivel es en todo el estructura de mundo. poder. Sí. No se podría decir que nada más en México. Hay casos en Francia, en Alemania, en Y Inglaterra. en México, hablando de, ¿no? Sí. México tiene una complejidad interesantísima que yo siempre pienso y digo, más allá, yo también, la violencia de género es Sí, una crisis sí. humana, Mundial, sí. mundial. Mundial. En México se ve así, España. pero siempre lo que decíamos, pero en todos los países tiene una connotación. Bueno, nos enteramos de casos como los de Epstein, los de Trump, los de este francés que Ajá. utilizaba a su mujer, A su esposa, sí, para que le hicieran del amor, pericó, exactamente pericó. Y bueno, cuando sale la mujer contando su historia, su vivencia, de que venían estos hombres, primero la drogaba el marido, la drogaba, y luego venían los hombres y hacían el amor con ella, con Pelicó. Y bueno, y habló en el juicio, quiso que fuera un juicio abierto para ayudar a otras mujeres. Sí. Entonces, el problema persiste. Fue muy bonita su declaración cuando le dijeron, ¿no le da vergüenza reconocer esto en público? Y Sí. dijo, no, la vergüenza está del lado de ellos. No de mi lado. Exactamente. ¿No? Parece increíble. Increíble. Ahora, ¿cómo presentas todo esto en una película? Es difícil porque vivimos rodeados de todo este dolor, de toda Sí. esta violencia. La película no está haciendo una crónica de toda esa circunstancia. La película se concentra en el viaje interno de ella, ¿sí? Cómo ella está primero en una situación atrapada, anestesiada, tomando pastillas, y de repente hay una foto que se le viene encima y varias señales, y ella decide transformar su situación Dejar de ser víctima. y dejar de ser víctima, se recupera su cuerpo, recupera su fuerza y está lista para enfrentar lo que venga. Que eso pues no es un final conclusivo, es un No. final que el público tiene que escoger. Y la discusión otra vez tampoco es en la epidermis de vamos a dejar de ser víctimas, pues no es algo que uno programe. Es el proceso al cual el personaje se rinde de su propio dolor y Sí. además, digo, sin dar más detalles de la película, pero Porque Juana tiene el dolor de su madre, su propio dolor, y el dolor de muchas mujeres, otras que quiere ayudarlas, que y quiere... la relación con el padre, que Sí, es con la fundamental, pero Juana finalmente es una mujer que decide verse.
Esa es la parte que es más incómoda del personaje. Y es ahí en donde estamos, de alguna manera, planteando un camino de transformación hacia el dolor. Oye, estoy muy interesada. Hay un tema que no podemos contar, pero ella no es una simple víctima. No. Es más complejo que eso. Sí, exactamente. Pero no lo podemos contar. Y en ese punto nada más queríamos decir, Juana se vuelve una responsable de sí misma y por ende un ente responsable dentro de la estructura en la que habita. Sí. Entonces aquí ya la connotación es muy distinta, porque no es nada más ir a hacer justicia por hacer justicia. O sea, la película está diciendo, te lo tienes que pedir a ti primero para entonces poder operar desde ahí en el exterior, porque si no, otra vez, paradójicamente, es muy fácil volver a caer en un juego mental en el que uno otra vez es víctima. Y yo creo que es la primera vez que se trata temas tan complejos en una película. ¿No? Tan complejo, No porque, sé, por ejemplo, no hay muchos, en todo caso no hay pocos. Hay pocos. Hay muy pocos. Hay pocas. ¿Y cómo te sentiste como director? Uy, pues mira, fue un viaje de aprender y aprender y aprender tanto. Muy apoyado por todo el equipo, por Regina. Regina me vino a buscar un día y me dijo, oye, me gustaría hacer algo contigo, ¿tienes algo? Pues mira, no estoy preparado, pero aquí tengo este guión, lo leyó, le encantó, tuvo que ponerse a trabajar y conseguir todo el dinero que hubo que conseguir. Sí, y además de Talipot, que es la casa productora, pero hicimos una estructura increíble también de coproductores que todos creen en el proyecto y en el tema, y pues estaba desde North Films, que también fueron nuestros coproductores, Red Rum, Cactus Films. La película también se hizo con el apoyo de Ficine. O sea, finalmente el cine es regresar al colectivo y este tipo de películas se hacen pues en esfuerzos. Eso es muy lindo porque convocas, la gente entra con una convicción. Sí. O sea, tenemos que hablar de esto. Sí, eso te hace mucho reflexionar. Sí. ¿No? La película. Y es muy bueno eso porque, por ejemplo, como tu punto de vista sobre el patriarcado, para mí fue muy novedoso. Yo dije, tienes razón. Sí, Daniel, porque jamás había enfocado así al patriarcado en los hombres. En los hombres. Sí. Entonces, sí. ¿Cómo reaccionan los jóvenes, el público joven? La reacción, la verdad, ha sido una muy buena reacción en general, porque fíjate que justo hablando de esto decíamos, claro, ¿cómo estableces un punto de encuentro o siquiera lo intentas? Cuando hay tanto dolor de por medio, cuando hay rabia, hay furia, hay tristeza, hay todo lo que hay. Pero entonces decíamos, la única forma es invitándonos a entrar al espacio interior de cada quien, y eso es lo que haces a través del personaje. O sea, Juana, y siempre cito esto que dice Daniel, en sanar, en el ver el proceso de sanación del personaje, uno sana su propia herida también como espectador, puede sanar. Claro. Entonces la reacción ha sido increíble porque creo que nos ha permitido ver que el objetivo de cruzar a ese espacio, entrar más directo a la conciencia y no tanto atravesar el proceso racional en donde empezamos a entrar en debates ideológicos, Guadalupe, en donde tú, yo y Daniel seguro pensaremos de forma distinta y nunca nos vamos a poner de acuerdo. La película sí ha logrado entrar al espacio en donde tú y yo cohabitamos todos, una herida común. Y ahí se puede ya aperturar una conversación muy diferente. Y la escritora ha observado, Emma Bertrand, ahora que ha habido proyecciones, que dice: las mujeres salen con la mano aquí y con esperanzas, tocadas del corazón, y los hombres salen removidos del estómago. Sí, para ellos es un enfoque distinto. Cada quien trabaja en un lugar diferente. Sí, ¿no? Claro. Pero hablando específicamente de Emma, que fue quien articuló el guión, tiene unos aciertos tan puntuales la historia porque el tránsito te exige como te devuelve. Sí. Y me parece que la película en ese sentido está muy bien trazada, porque hablando del tema de hombres, del famoso patriarcado nos está participando tanto a hombres como a mujeres. Sí, porque tiene que ver con el machismo, pero tiene que ver también, como tú decías, que son víctimas de un sistema, pero también son víctimas, ¿no? Pero son parte de ese sistema. Problema. Claro. Sí. Qué interesante, caramba. Yo por eso sí creo que estamos llamados a aportar, ¿no? A hablar de ello.
Sí. para resolverlo juntos, juntas, ¿no? Sí. La película, te digo, no es exactamente mi voz. Yo soy uno más. O sea, van a Ayer es muy decir, no, modesto. pero tú eres el director. Pues sí. Bueno, sí, pero la manera de trabajar Sí. no es Con hagan- muchas mujeres, claro. no hagan lo que yo les digo, sino lo que yo genero es un espacio de donde puede Sí, pero Margarita libertad Sáenz y florecer. dice en una entrevista que gracias a ti, gracias al director, le hiciste, porque estaba como, tenía un nudo, como Sí. bloqueada en alguna parte, Sí. y que gracias a ti pudo sentir Sí. o proyectar Sí. ese dolor o ese coraje. Entonces sí, tú lo que haces es como construyes esa plataforma donde sí, ella puede florecer, ¿no? Y así se enriquece sí. el trabajo, ¿no? Y No, Daniel no, no, Fer, no, sí. no con la obediencia, sino con la creatividad. Claro, Yo pienso claro. que es que las dos cosas no, es difícil que vayan juntas. Sí, O activas tu creatividad o obedeces. sí. Las dos cosas no se pueden. ¿Saben qué deberían de hacer? Publicar, imprimir el guión, los diálogos. Deberían, porque hay muchas películas que puedes encontrar. Fíjate que sí. Sí, Lo es una tienen muy que buena hacer idea. porque va a ayudar Es un a una generación a reflexionar sobre temas que no se habían tratado con el enfoque que ustedes lo están tratando, Sí. de la reparación, de dejar de ser víctimas, tú como el patriarcado, todo eso yo creo que por escrito, eso se puede imprimir. Si hay Sí, sería guiones, muy bonito. hay Una edición. cantidad de El guiones. guión con unas fotos y etcétera. Estaría muy lindo. Y la verdad es que seguimos haciendo, como digo, Juana es una película atípica, ¿no? Atípica. Porque además, pues Juana es la causa y la causa Sí, es Juana sí. y todo está correlacionado. Entonces, aquí Sí. hemos estado todos echando muchas ganas para llevarla también a nichos en donde Sí. es muy necesario aprender. Claro, No claro. tenemos necesidad Para que lo estudien en las universidades. Va a haber un encuentro que organiza esta agrupación llamada Artículo 19, Sí. ¿los conoces? Que defienden a periodistas. El 6 y el 7 de mayo van a tener un encuentro de periodistas de toda Latinoamérica y nos pidieron cerrar con la proyección de la película. Ah, qué Entonces, bonito. es como, gracias. Sí. ¡Qué bonito! Fantástico. muy Qué orgulloso te debes de sentir. Sí. No, hay que ir, porque si no sale del cine, porque no sé las reglas que uno Así es. que no las La acabo de taquilla. entender, si durante 2 semanas no se acumula el público que se debe de acumular, sale del cine y eso no lo vamos a permitir. No, porque el esfuerzo es enorme, la inversión, ¿verdad? Sí, pues sí. ¿Verdad, Daniel? Mucho. La verdad es que es mucho. Y además con Daniel, que todo México adora a Daniel, bueno, a ti también, Regina, pero Daniel lleva muchos años Por supuesto, con sus por películas. supuesto. Ya llevamos No, sí. 41 años. Sí. Y es una gran labor ha sido. Sí, es una gran Y labor. Daniel y- Hay un compromiso ciudadano. La protagonista Sí. no es muy conocida porque es más conocida en teatro. En teatro es muy conocida. Ah, tú has pero hecho. ella se llama Diana Sedano y hace un trabajo. Ah, pero tú también has hecho mucho teatro. Yo hago mucho teatro y sigo haciendo. ¿Como cuántas obras tienes puestas? Que yo haya como director, Sí, como 16 pues, oye, imagínate, obras de teatro. Sí. imagínate. No, y el trabajo de Diana es Diana Sedano. brutal. Muy sobresaliente. Definitivamente, junto con Se va a Margarita. ganar muchos Sí. premios, verás. Ahí esperamos. Y un gran equipo de mujeres, Guadalupe. Sí, Sí, como mucho decía esfuerzo, Daniel. mucho esfuerzo. Sobre todo, mira, es una película que en estos momentos cobra más fuerza por lo Oye, que estamos viviendo. Totalmente. Sin duda. Sí, sin duda. políticamente Total. hablando, Es un momento- socialmente hablando. Total. Ay, no. Sí. Y es una gran oportunidad para regresar al tema desde dónde siempre. Claro, Porque claro. Nos vamos al debate Claro. ideológico, nos vamos a ir otra vez Contra de los frente. periodistas. Y aquí, claro, y pues no, polarizar es muy Claro, simple, así está el claro. mundo, ¿no? El punto es desde dónde nos reencontramos. Sí, Y exacto. hay otro tema que se me hace muy interesante en la película y también en referencia a lo social hoy, Sí, que es las cosas que no se sanan y se resuelven. Y Sí. que uno dice, ya, mejor Claro. esto lo echamos para atrás. Siempre resurgen. vuelve, siempre vuelve. Sí, La vida te manda señales. sí, Te dice, atento, no has resuelto este asunto. sí. Shh, silencio. Y abres una puerta y en un reflejo ahí te está viendo tu papá o tu mamá. Ay, no, calla. En el fondo de la taza de café sale
Claro. resuelve esto, ¿no? Resuelve. Bueno, pues así le pasa a nuestra personaje. Le vienen señales. Entonces ella dice, ya, tengo que hacerlo. Y socialmente pienso que es lo mismo. O sea, si no hablamos de esto, no lo No, resolvemos. hombre, exactamente. O sea, necesita, en ese Sí. sentido es importante ir a la sala. No nada más por el asunto del negocio. La comunicación. La Por la comunión experiencia. de Sí. decir, abracémonos, Sí. nos miramos, vemos Sí. este dolor, lo aceptamos, nos Sí, porque sí consolamos. hay dolor, ¿eh? Mucho Sí, dolor. sí hay mucho dolor. En la sociedad mexicana pero- hay mucho El dolor. gran tema es que ahí Sí, está. sí. Pero entonces. Y justo- mucha violencia. No, 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 no. Lo negamos, así lo vamos a resolver. Claro, no para nada. Y la película plantea eso muy claramente. El dolor no se va a ningún lado. El dolor se tiene que transformar. Sí. El dolor se ¿Sí, tiene no? que transformar. Sí. Sí. Y trabajar. Pues mira, yo los felicito muchísimo, Gracias. les deseo mucha suerte. No tienen en saco roto lo del No, No, y es una un bonita gran decisión. por guión, escrito. definitivamente. Porque y ya con el nombre, porque ya además ya se hizo mucha publicidad, en fin, va a llamar la atención, se va a estudiar en las Nos escribirías un universidades. prólogo. Sí, sí. Yo encantada, Ahí estaría. yo fascinada. Gracias. Muchas gracias, Pero no, gracias mucho. por el espacio. No. Por supuesto que vamos a Muchas hacer gracias. el Ahora sí, ¿qué les guión. dije? Que excepcionalmente íbamos a tener un programa de verdad de reflexión, de reparación también, de reparación. Y además estético, porque estamos hablando de cine, digo, estamos hablando de literatura, estamos hablando de problemas no resueltos, como bien dice Daniel. Así es que bueno, espero que les haya gustado, interesado sobre todo. Y bueno, nos vemos dentro de 8 días aquí en su programa Verte que te quiero verte. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Gracias. Regina. Gracias, Dani. Gracias, Daniel. Gracias, Gracias.